Buen día para todos, chicos, chicas. El día de hoy vamos a ver una técnica de análisis multicriterio que nos permite tomar decisiones, denominado el método, la técnica AHP por sus siglas en inglés, o también conocida como el método de proceso analítico jerárquico, que nos permite a través de varias alternativas y varios criterios o varias variables poder tomar una decisión o definir claramente un objetivo que yo tenga dentro de mi organización en función a lo que yo esté buscando como organización. En ese sentido, lo primero que uno se debería preguntar es de qué manera yo tomo las decisiones. Y es que en realidad es muy fácil tomar decisiones cuando solo tenemos una alternativa o cuando es solamente un criterio, como por ejemplo el costo, que es muy importante dentro de las organizaciones para tomar la decisión de si adquiero o no, por ejemplo, un proveedor, o si necesito adquirir un vehículo nuevo, una maquinaria nueva, o si necesito aumentar el, el personal, por ejemplo, bueno, cualquier otra decisión de las muchas que se pueden tomar dentro de una organización. Voy a traerles un ejemplo para que miremos la complejidad a la hora de tomar decisiones cuando tenemos múltiples alternativas y dentro de estas alternativas tenemos múltiples criterios que nos interesan tener presentes a la hora de tomar la decisión. Vamos a imaginar que tenemos que seleccionar un proveedor para mi empresa o mi organización, la cual me va a garantizar a mí o me va a suministrar una materia prima fundamental para el proceso productivo de mi organización. Y resulta y pasa que tengo tres alternativas, una alternativa A, una alternativa B y una alternativa C. A mí me interesa básicamente de cada una de estos proveedores, tanto del A como del B como del C, saber muy bien cuál es el costo que me está ofreciendo por la materia prima, también la calidad de su materia prima y el tiempo de entrega, como por poner simplemente tres criterios o tres variables fundamentales para el desarrollo productivo de mi organización y que garantizará o no la decisión de seleccionar un adecuado o óptimo proveedor para mi organización. Entonces, el tema se pone complejo cuando resulta y pasa que yo encuentro que en las variables, tanto de costos como de calidad y como tiempo de entrega, varían entre los proveedores o en este caso entre las alternativas A, B y C. Por ejemplo, si yo asumiera que el costo de la alternativa A es de 100.000 valores unitarios, comparado con la alternativa B, que es el doble, 200.000 unidades monetarias, y esto se duplica aún más con la alternativa C, cuando el costo está por encima de los 400.000. Pareciera que la decisión ahí es muy fácil porque simplemente tendría que pensar en el menos costoso, ¿cierto? Y podría ser una decisión, digamos, razonable. Sin embargo, se pone complejo cuando empezamos a mirar más variables o más criterios dentro de cada una de las alternativas. Por ejemplo, si pensamos que el menos costoso, por lo general, va a ser, o el menos costoso, sí, va a ser menos adecuado en temas de calidad. Con seguridad, el que menos nos cuesta es el que menos calidad nos puede ofrecer. Y luego tenemos una disyunción mucho más cuando aparece una tercera variable o tercer criterio que dice, por ejemplo, la cantidad de días que podría demorarse. Es decir, si miramos rápidamente los datos de estas variables dentro de cada alternativa, pues uno diría, bueno, el más costoso va a tener una calidad muy baja y adicional a eso, pues va a tener una entrega, digamos, mediana comparada con los otros proveedores. Pero si miro la alternativa C, es cuatro veces más costoso que la alternativa A, pero es, o más bien se demoraría la mitad del tiempo de lo que se demoraría ese proveedor o alternativa A que me ofrece a menor costo la materia prima. Y es ahí en donde se pone complejo. ¿Cómo tomó la decisión? Nosotros, como seres humanos, es muy complejo y es muy difícil tomar una decisión cuando tenemos más de dos criterios o más de dos alternativas para decidir. Entonces allí aparecen, digamos, estas técnicas que se han venido desarrollando, que son los análisis o las técnicas de análisis multicriterio que me permiten
interactuar todos estos factores, todas estas variables entre todas estas alternativas para decidir cuantitativamente, o sea, matemáticamente, también por la experiencia y los requerimientos y las necesidades de mi organización, tomar, digamos, la decisión más adecuada acorde a todo el contexto que necesitamos. Y entonces aparece el proceso analítico jerárquico, o también muy conocido como el método AHP por sus siglas en inglés, que básicamente es propuesto por un profesor que tiene tres componentes o tres criterios fundamentales que se tienen dentro de la técnica. La primera es un aspecto de la psicología y que ya se ha demostrado que nosotros no podemos hacer análisis entre más de dos elementos o dos criterios. Digamos, estamos diseñados realmente para hacer o con mayor facilidad tomar la decisión y hacer comparaciones entre dos elementos. Cuando aparece un tercer elemento ya se pone muy complejo y difícil hacer este tipo de comparaciones y análisis. Luego hay un componente o un criterio matemático en donde se involucra básicamente una ponderación, unas ecuaciones de consistencia y mmm, algunos cálculos muy sencillos que vamos a desarrollar en Excel para lograr eh, llegar a la opción y seleccionar la opción más viable en términos de lo que yo empíricamente, que es el tercer criterio, o a través de la experiencia o de lo que al final necesita la organización, pues se tome esa decisión. Es decir, puede ser que una organización desarrolle este método y al final se vaya por la alternativa A y luego existe otra organización que tiene las mismas situaciones o el mismo contexto y cuando aplica este método se vaya por el proveedor C. ¿Por qué? Porque depende en gran medida de qué es o a qué estaría dispuesto eh, a aceptar como más valioso o más importante o más relevante dentro de una ponderación de redes entre estos criterios. Y entonces podríamos una organización que se fije más en el tema del costo, pero puede que haya otra más que esté fijada en el tema de la calidad o puede que otro esté más interesado adicional al costo y a la calidad a la hora del tiempo de la entrega de la producción. Eso ya depende de las particularidades y especificidades que tiene cada organización. Pero esos tres elementos van a estar contenidos en esta técnica. Y básicamente lo que hace la técnica multicriterio de HP es tener muy claro el objetivo. Yo les propongo ahora con un ejercicio de que nosotros debemos seleccionar el mejor proveedor, pero podríamos aplicarlo para cualquier contexto dentro de la organización, para decidir o tomar decisiones dentro de los recursos humanos, para tomar decisiones dentro del contexto de logística, dentro de cualquier decisión que uno necesite tomar, en donde involucre básicamente no una sola o dos alternativas. Luego de tener claro ese objetivo, nosotros establecemos cuáles son esos criterios fundamentales que yo necesito en cada una de las alternativas y luego empiezo a analizar cada uno de esos criterios. Vamos a verlo aquí como en un esquema mucho más de tipo red, en donde nosotros vamos a empezar a analizar cada criterio entre los criterios y cada alternativa según cada criterio. Este es un esquema básico similar al que vamos a desarrollar ahora mismo en Excel, pero podríamos tener complejidades de toma de decisiones mucho más amplias por la cantidad de alternativas, por la cantidad de factores y las variables que posiblemente podrían estar dentro de estos factores y así hacer una matriz mucho más compleja, mucho más amplia, que al final aborde muchos aspectos que yo quiero tener en cuenta o presente a la hora de tomar mi decisión. Entonces, hay que, o vamos a desarrollar este método en 5 pasos para que tengamos esa secuencia y que quede muy claro a la hora de ustedes aplicar esta plantilla que les voy a dejar también en la descripción para que desarrollen el ejercicio y que ustedes puedan adaptarla a las necesidades de su contexto. Entonces, esos 5 pasos, perdón, me devuelvo. El primero es identificar las alternativas y los criterios para la toma de decisiones. El objetivo hay que dejarlo muy claro. ¿Qué necesito hacer? Necesito comprar un nuevo vehículo, necesito adquirir una nueva materia prima, necesito desarrollar un nuevo mercado, necesito establecer cuál es la técnica que genera menor impacto al medio ambiente, etcétera.
Luego establezco las posibles alternativas a esa solución o a ese objetivo y luego los criterios que estarían anclados o las variables a esas alternativas. Luego el segundo paso es realizar un análisis de comparación pareado, es decir, nosotros vamos a hacer comparaciones de a dos elementos, de a dos criterios o de a dos alternativas. ¿Listo? Y luego vamos a normalizar los datos para poder ponderar claramente entre ellos mismos cuáles serían los que tienen mayor peso a la hora de la decisión. Luego hacemos en un tercer paso un análisis de consistencia de la ponderación previa al paso número 2 para decir o tener muy presente que las relaciones y la interpretación del análisis de importancia entre la comparación pareada que voy a hacer es o no consistente en toda la matriz de análisis. Luego hay un cuarto paso que yo ya empiezo a hacer la ponderación de las alternativas en función de cada criterio. En el paso 2, yo lo que estoy comparando es los criterios para saber cuál de los 3, 4, 5, 10 criterios que tengo es el más relevante o tiene mayor peso a la hora de tomar una decisión. Y luego en el paso 4 lo que yo hago es una ponderación entre las alternativas de acuerdo a cada uno de los criterios. Es decir, por ejemplo, si yo evalúo las alternativas en función de solamente el costo, pues va a aparecer que no sé, la alternativa A del ejemplo anterior que les mostraba, que tiene el costo más bajo, pues será la más importante. Y así vamos a revisar cada uno de los criterios. Luego ya por último, lo que se desarrolla a partir de todo este análisis previo es que vamos a seleccionar la mejor alternativa porque el mismo método nos va a generar la estructura para hacer la ponderación final y priorización en términos porcentuales de las alternativas que tengo, o en este caso puntual que vamos a desarrollar en el ejercicio de los proveedores que tengo, cuál es el que más se adapta o que tiene las condiciones por todos los criterios evaluados para lo que yo necesito dentro de mi organización. Entonces, vamos a ir revisando los 5 pasos, dejando claro algunas cosas acá en diapositiva y luego nos vamos a ir al Excel. Primer paso, vamos a seleccionar claramente y vamos a imaginar que tenemos una empresa agroindustrial que necesita seleccionar de 4 alternativas o 4 proveedores, A, B, C y D, que serían proveedores, cuál le oferta la mejor materia prima para la generación de un producto que en este caso sería la pulpa, que podría ser en cualquier contexto, cualquier otro producto. Teniendo en cuenta 4 criterios que han sido investigados para cada una de las alternativas, las cuales son las que tenemos aquí en esta matriz de aquí abajo. A ver, la señalo. El costo de materia prima, el costo de transporte que tendría, el tiempo de llegada de esa materia prima en la organización y el rendimiento. Entonces, los valores que tenemos acá son los costos de la materia prima para cada proveedor, los costos de transporte para cada uno de los proveedores, el tiempo de llegada que tendría en términos de si yo compro en ese proveedor y luego el rendimiento que me garantiza esa materia prima en función de lo que yo necesito hacer en mi organización para cada uno de los proveedores. ¿Listo? Este es el primer paso, dejar en claro cuáles son esas alternativas que tengo, cuáles van a ser los criterios y esos valores o esos datos ya específicamente de las variables o criterios dentro de cada una de las alternativas, que en este caso pues son proveedores. ¿Listo? Entonces, segundo paso, nosotros vamos a realizar, que es aquí, digamos, el asunto más importante a la hora de aplicar este método, y es que yo voy a hacer las comparaciones inicialmente entre los criterios para definir cuál es el criterio más relevante según mi experiencia, según la necesidad de la empresa y básicamente con la consistencia misma de los datos que yo voy a agregar ahí. Entonces vamos a imaginar que tenemos una información de ya la matriz en donde tenemos los criterios tanto de costo de materia prima, transporte, tiempo de llegada de rendimiento, ya aquí desarrollado en cada fila y en cada una de las columnas. Y yo sé básicamente que voy a empezar a hacer comparaciones pareadas, por eso digamos, psicológicamente la manera más adecuada para nosotros como seres humanos poder hacer comparaciones entre dos elementos
Entonces vamos a empezar a hacer las comparaciones. El costo de la materia prima con el costo de la materia prima, pues es el mismo elemento. Esa comparación sería, digamos, estaría de más. Pero ya le voy a decir por qué tenemos, o se alcanza a mirar un número uno por acá. Pero podemos hacer costo de materia prima por el costo de transporte. Vamos a hacer esa relación y vamos a entender que esa relación nosotros la tenemos que desarrollar en función a esta tablita que tenemos acá, que me da un valor de escala numérica y aquí pues está la explicación de qué debería ser cada o qué significaría cada uno de los números que relacionan estos dos criterios. Vamos a pensar de una escala de 1 a 9, en donde 1 es que yo digo que los dos criterios que estoy evaluando o los dos proveedores que estoy evaluando son igual de importantes a la hora de tomar la decisión. Entonces pondría 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo comparo costo, ¿cierto? De materia prima y lo voy a comparar contra de nuevo el costo de la materia prima, pues es lo mismo, ¿cierto? Entonces, esa comparación va a ser igual a 1, es exactamente igual de importante. Luego, cuando yo empiezo a hacer comparaciones como, por ejemplo, costo de materia prima con costo de transporte, ¿cierto? Que sería esta celda de acá, entonces el tema ya cambiaría. Ya yo digo, bueno, ¿qué es más importante? ¿El costo de la materia prima o el costo del transporte? ¿Cierto? ¿Qué es más importante? Y así sería la relación costo del transporte, ¿cierto? Ese sería el valor que yo tendría que pensar acá. Yo voy a decir, para mí es mucho más importante el costo de la materia prima que el costo del transporte. Yo voy a decir que es mucho más importante. Aquí está básicamente mucho más importante, o podría decir, es extremadamente más importante, o podría decir, es moderadamente más importante, o es fuertemente más importante. Ya depende de la experiencia que ustedes desarrollen allí. Entonces yo voy a decir que el costo de la materia prima es mucho más importante que el costo del transporte. Entonces esa relación siempre va a ir así en función. Costo de materia prima, costo de transporte. Como voy a decir que es mucho más importante, entonces voy a seleccionar este valor que sería igual a 7, ¿cierto? Ahora, lo que tienen que hacer es, tan pronto ustedes tomen esa ponderación o esa escala, van a venir a la inversa de ese análisis y van a poner el valor inverso que acaban de poner. Es decir, ahora estamos analizando costo de materia prima por costo de, de transporte y yo acabo de decir que va a ser el valor de 7. Ahora, si yo lo pienso al contrario, costo de transporte, ¿qué tan importante es comparado contra el costo de la materia prima? ¿Cierto? Pues es lo inverso. Y lo inverso sería 1 a la 7. Ese es el valor que yo voy a poner acá. 1 a la 7. ¿Listo? Y así empezaría a relacionar cada una de las variables. Entonces, el costo, ¿qué tan importante es comparado con el tiempo de llegada? Entonces, voy a asumir, no sé, lo voy a poner un valor de 9. ¿Sí? Para mí es más importante igual el costo. Otra persona dirá, no, es 7 o es 5. Bueno, eso ya depende del análisis que ustedes establezcan dentro de su organización. Pero lo que voy a hacer es poner la inversa inmediatamente acá. ¿Sí? Un noveno. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer y hay que llenar toda esta primera matriz. Nos vamos a ir a revisar cómo está el Excel para que ustedes lo vayan revisando, lo vayamos desarrollando a la par. Entonces, para ello, tenemos la información que acabamos de mirar en el PowerPoint.
Aquí tenemos la información asociada a cada uno de los criterios. Esto es el tercer paso, no lo vamos a ver, yo lo he enumerado acá, primer paso. Luego hacemos el segundo paso, que era lo que yo les decía. Esta diagonal en realidad siempre va a ser 1 porque estoy comparando el mismo criterio con el mismo criterio y eso quiere decir que es igual de importante. Valor número 1. Yo les decía, el valor del costo de transporte, perdón, de la relación del costo de materia prima es mucho más importante, valor 7, que el costo de transporte. Entonces me vengo aquí a la inversa de una vez y le digo un séptimo. ¿Listo? Que si se dan cuenta, pues aquí ya me está generando el valor al que equivale esa inversa. ¿Listo? Entonces, lo que debemos hacer ahí es básicamente pensar en función de lo que yo necesite o lo que mi organización esté pensando y que haya una consistencia. Yo voy a llenar rápidamente estos valores porque como digo es un análisis ya que ustedes harían muy detenidamente de la relación que tendría cada una de las variables entre ellas y listo. Ahora, ¿qué sí necesitamos hacer? La siguiente operación, necesitamos sumar el total de las ponderaciones de cada uno de las variables, aquí en cada una de las columnas, simplemente le doy sumar y obtengo la información y voy a arrastrar la celda y obtengo aquí el valor para cada uno de las columnas. Esto está formulado, ¿cierto? Lo voy a dejar como en amarillito. Luego yo necesito normalizar esta información. Lo que yo voy a hacer es simplemente o normalizar cada uno de estos valores. Los voy a pasar aquí para que se normalicen y podamos hacer una ponderación al final. Es que yo voy a tomar cada uno de estos datos, el que está acá, por ejemplo, que es de costo, ese valor lo voy a traer con el total de ese mismo criterio, pero voy a fijarlo con F4 o les ponen un signo de pesos antes y después de la letra para fijar este valor total, ¿cierto? Y lo voy a arrastrar. Y lo mismo haría básicamente con la otra información, ¿cierto? Entonces, este valor, por ejemplo, con el total de ese criterio, lo voy a fijar y listo. Y lo podría arrastrar. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer esto un poco más rápido. Simplemente ya entendieron la idea de lo que necesitamos hacer. Y listo, tenemos la información normalizada y ahora lo que vamos a hacer es ponderar esa información. Yo lo que voy a sacar es el promedio de esta información que tengo acá. Le voy a dar igual a promedio. Tomo la información que necesito promediar y listo. Y esto lo puedo arrastrar hacia abajo y tengo los valores que me darían la suma del 100%. Entonces, en este primer aspecto, primer análisis, yo ya he determinado, por ejemplo, que el rendimiento es el criterio más importante, pero estas ponderaciones podrían cambiar porque depende de lo que esté buscando la organización. Puede que algunos prioricen más el costo de transporte o el tiempo de llegada o aprovisionamiento, etcétera, etcétera. No necesariamente tiene que ser igual. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta primera ponderación. Ahora lo que yo necesito revisar, para eso lo voy a explicar aquí de nuevo. Luego de que hagamos esa ponderación inicial, es que nosotros pensemos en función, esto es lo que acabamos de hacer en Excel, es revisar ese análisis, más bien vamos a analizar la consistencia que tienen esas relaciones y análisis pareado que acabamos de hacer. Y para eso hay tres ecuaciones que vamos a utilizar en Excel para determinar el índice de consistencia, el análisis de consistencia y la relación final de consistencia, que es el valor que a mí me interesa al final. ¿Se dan cuenta? Estos dos variables se determinan con las dos ecuaciones anteriores. Aquí, ¿qué es lo que vamos a determinar? De nuevo, si esa relación que yo estoy planteando
en esa paridad y que siempre puse el inverso adecuadamente, pues debe ser consistente a la hora de yo desarrollar estas ecuaciones de consistencia de ponderación. ¿Qué es lo que esperamos o qué debemos ajustar siempre en nuestra ponderación? Es que este valor final de relación de consistencia esté por debajo del valor de 0.10. Es lo único que tenemos que revisar. Ahora, el valor de n va a ser siempre la cantidad de criterios que yo voy a evaluar. En este caso son 4, pero si son 3 los criterios que ustedes van a evaluar, pues sería un valor de n igual a 3. ¿Listo? Y este n más es básicamente la sumatoria del producto de la matriz obtenida que ya vamos a revisar nuevamente en Excel. Entonces me voy a volver a Excel. Me voy a volver a Excel. A ver, listo. Y ya estando acá, revisamos ese análisis de consistencia. Entonces lo que vamos a hacer es buscar algo que se llama el Nmax del costo de la materia prima, del transporte, del tiempo y del rendimiento de cada una de las variables. Básicamente lo que desarrollamos allí es cómo se relaciona cada una de estas variables. Voy a darle aquí esta función mmult, que es básicamente algo que ayuda a devolver el producto matricial de dos matrices. Vamos a multiplicar dos matrices en función al costo de la materia prima y la ponderación final que tenemos. Entonces yo le voy a seleccionar, me dice la matriz 1, ¿cuál es? Yo le voy a decir, esta es la matriz 1, le doy 2 puntos y luego la matriz 2 que se va a fijar va a ser la ponderación total. ¿Listo? Esa la voy a fijar, le voy a F4 y cierro. Yo ya podría simplemente arrastrar esta información porque esta información estaría después situada en costo de transporte o tiempo, estaría en la información ya de tiempo, etcétera, hasta rendimiento, ¿cierto? Entonces ya tendría esta información. Lo único que yo voy a hacer aquí es sumar, que es la variable que necesitamos y el valor que nosotros vamos a utilizar en las siguientes ecuaciones. Entonces, me dice que la ecuación de índice de consistencia es igual a Nmax, que se lo acabamos de calcular, menos N, pero ya sabemos que N es 4, voy a hacer la fórmula aquí arriba. Entonces sabemos que voy a abrir esto, primer paréntesis, voy a poner Nmax menos N, que sabemos que es 4, y eso lo vamos a dividir entre N, que es 4, menos 1, ¿cierto? Le vamos a dar Enter y ya tenemos el valor. Ahora, aquí me dice que lo que yo tengo que calcular para la consistencia aleatoria que sea, esto es igual a 1,98 por n, que es 4 menos 2. Esto lo cierro y esto lo voy a dividir entre n, que en este caso es 4, ¿cierto? Ya tengo el segundo valor. Y luego ya simplemente utilizamos la última ecuación, que ya es básicamente de la relación de consistencia, que como les dije anteriormente, este valor tiene que estar por debajo de 0.1 o 0.10. Y si está por debajo, entonces nosotros podemos decir que la ponderación que acabamos de hacer acá, esta de acá, es razonable. ¿Listo? Y es consistente. Entonces, lo que hacemos es dividir y C lo dividimos entre CA, como dice la ecuación. Y tenemos un valor que está por debajo de 0.0, perdón, está por debajo, sí, de 0.1, porque el valor es 0.09. ¿Listo? Es decir, que tenemos consistencia en lo que acabamos de ponderar aquí abajo. ¿Listo? Ese es, digamos, el ejercicio que es más complejo. Lograr que esto realmente sea consistente con lo que estoy diciendo. ¿Listo? Muy bien, entonces el cuarto paso es hacer la ponderación exactamente igual a como la veníamos haciendo,
en función ahora, pero de cada costo de la materia prima. Entonces, perdón, cada uno de los criterios. Vamos a comparar los proveedores, proveedor A con el proveedor B con respecto a el costo de la materia prima. Y eso que yo voy a decir, pues si yo va en función a estos valores. Por ejemplo, si yo voy a comparar qué tan importante es el proveedor A con respecto al proveedor B, pues yo sé que el proveedor B tiene la mitad del costo. Y si lo estoy analizando en términos del costo, pues yo podría decir en realidad que el proveedor B es mucho más importante o el doble de importante, ¿cierto? Que el proveedor A. Entonces uno pondría la inversa. Si yo estoy analizando del proveedor A al proveedor B, como el proveedor A es el doble de costoso que el B, pues yo aquí lo que pondría es, por ejemplo, un quinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la relación real de importancia está entre el proveedor B con respecto al proveedor A, ¿cierto? Que podrá ser 5. Y así los empiezo a llenar, ¿listo? Como lo venía haciendo pues con el ejercicio previo y la normalización se va a hacer igual y la ponderación también se va a hacer igual. Yo voy a tomar la información de esto para adelantar un poco la información y no perder tanto tiempo en ello. Yo podría, mm, bueno, no, voy a hacerlo muy rápidamente para que ustedes recuerden cómo es que deberíamos hacerlo. Ay, sacar estos valores de acá. Esto lo podríamos copiar y traer por acá. Ya tengo ahora sí el valor que por ahí necesito. Entonces voy a hacerlo acá. Voy a moverlo hasta acá. Simplemente voy a modificar el total. Esto lo estoy haciendo un poco rápido porque es exactamente igual a como lo hicimos anteriormente. Simplemente cambiando y adecuando los valores como corresponde. ¿Cierto? Bueno, esto también ya lo podríamos copiar. Sí, ahí vamos bien. Esto también de pronto lo vamos a llevar. Ahora, el análisis con respecto al transporte. Yo tengo esta información ya aquí organizada. A ver, del tiempo de llegada también. Les voy a acelerar esto. Igual ustedes pueden ir viendo y revisando eh, que igual lo estamos haciendo de la misma manera. Aquí apareció como decimal, pero esto lo podríamos cambiar muy fácilmente por fracción y listo. Para que llevamos como la misma estructura. Listo. Ya. Bueno, aquí me falta otro. Listo. Entonces, todas estas matrices se llenan exactamente igual. ¿Listo? Yo lo voy a hacer de nuevo aquí muy rápido. Esta información nosotros simplemente la podríamos copiar y ya tendríamos la suma, que es el primer paso que deberíamos hacer. Y luego ya la normalización de cada una de estas ponderaciones, también la podríamos pensar. A ver cómo lo hacemos rápido. Bueno, creo que lo podríamos hacer de esta manera. Ujú. Verificamos igual. Sí, ahí está la información. Y luego lo que hacemos es fijar estos valores de acá para cada una de estas y luego simplemente arrastrar. Y de esta manera lo podemos hacer muy rápido, ¿no?
Listo. Ahora simplemente arrastramos la información y ya tenemos la normalización de la información. Esto no tiene, digamos, mucha ciencia, es simplemente tener ya adecuadamente nuestra matriz y un poquitico como de estética. Pero va quedando básicamente nuestra matriz como la necesitamos. ¿Listo? Entonces, en este punto yo ya he hecho entonces la comparación pareada de, me devuelvo, entre los criterios, entre ellos mismos, y ahora entre los proveedores con respecto a cada uno de los criterios. Costo de materia prima, todos los proveedores con respecto a costo de transporte, todos los proveedores con respecto a tiempo de llegada y todos los proveedores con respecto al rendimiento que tienen, ¿cierto? Hice la normalización de los datos y hice la ponderación. Es decir, yo, por ejemplo, aquí digo, este valor de proveedor B es el más importante y tiene una ponderación del 63% con respecto a los demás. O sea, es el más importante en términos de costo. Debe ser el menos costoso, proveedor B, efectivamente. ¿Cierto? Y luego ya lo que hago en esta última etapa, último paso, es traerme esta información que tengo acá. Por ejemplo, me están preguntando por la información de la ponderación que se tuvo en costos, que es esta información que yo tengo acá. Luego la ponderación de transporte, luego la de llegada y luego lo de rendimiento. Entonces simplemente lo que hago es arrastrarme esta información. Costos. Luego me pide transporte. Luego me pide tiempo de llegada. Y finalmente me piden la información de rendimiento. Y todo esto lo arrastro y obtengo la información que necesito. ¿Listo? Ahora, me piden aquí una ponderación final. Esa ponderación final es la primera que hicimos de los criterios. Entonces yo vengo, voy a copiar esta información, que está de manera vertical, y la voy a poner aquí, la voy a pegar como valores, y luego la voy a pegar de nuevo, le voy a dar copiar, perdón, de nuevo, y luego le doy clic derecho y lo pego como, o más bien le voy a transponer. Voy a copiar el formato solamente de las celdas anteriores para no perderlo, y esto, digamos, ya lo podría desaparecer, borrar contenido y listo. Y entonces aquí tengo la información que he ponderado. Todos estos valores de las ponderaciones es lo que estoy utilizando para esta última matriz de análisis, que lo que hace es básicamente priorizar ahora sí al final la técnica que mejor me sirve, ¿cierto? En función a los criterios que he desarrollado acá para tomar la decisión y decir, este es el mejor proveedor. Entonces, bueno, para ello, lo que vamos a hacer es hacer o utilizar una función que me permite multiplicar cada criterio o cada ponderación de cada criterio con la ponderación de cada uno de los proveedores de acuerdo a los criterios. Para eso vamos a darles esta función que se llama suma producto, que hace al tiempo, yo solamente tengo que seleccionar la matriz y él hace esa operación de multiplicar, ir sumando cada uno de, de las filas. Entonces me pide, la primera matriz va a ser esta de aquí, ¿cierto? A ver, voy a hacerlo en la barra de fórmulas. Esta voy a definirla para el proveedor B, proveedor A. Entonces sería igual, suma producto, seleccione la primera matriz, que es lo que me están pidiendo aquí, la primera matriz, que esa no va a quedar fija. Punto y coma, ¿cuál es la segunda matriz? Esta de ponderación. Entonces lo va a multiplicar estos dos, los va a sumar, luego va a multiplicar estos dos y los va a sumar a un resultado final. Esta segunda matriz sí va a quedar fija. Yo lo que le voy a dar es F4 y ahí ya está quedando fija. Cierro y le doy Enter y ya obtengo la información que me interesa hacia abajo porque, si se dan cuenta, me paro acá, está haciendo la operación para el proveedor D, que en este caso tendría un 12%.
Yo podría pararme aquí y buscar un formato de escala del más importante al menos importante, ¿cierto? Podría ser este de acá, atendiendo que el color azul es el valor más alto, o podríamos ponerle este de acá, en donde dice que la priorización más importante, esto también lo podríamos cambiar hasta de formato para que se vea porcentualmente. Y con todo el análisis que acabamos de hacer, con este análisis multicriterio, teníamos 4 variables o 4 criterios en 4 alternativas, lo que hacía un poco más complejo la decisión. Al final de ponderar y analizar cada uno de estos criterios en cada uno de estos proveedores, pues he obtenido que el proveedor B es el proveedor que más se ajusta a las necesidades y a lo que estoy buscando como organización en términos de los costos del transporte, perdón, el costo de transporte, del tiempo de llegada o aprovisionamiento y del rendimiento de la materia prima que me ofrece. ¿Listo? Entonces, de esta manera, nosotros podemos utilizar una técnica como la HP para, a través de un análisis muy mesurado, un análisis muy detallado de los criterios y de las alternativas que tengo para tomar mi decisión, llegar a una decisión fuera de lo emocional o de lo subjetivo, sino más bien a través de una pequeña estructura matemática que me permite al final priorizar. ¿Listo? Entonces, la decisión que tendríamos que tomar es irnos por el proveedor B de acuerdo a este método. Bueno, muy bien, esto era lo que les quería compartir. Les dejaré en la descripción esta matriz de ejemplo para que desarrollen eh, y le den utilidad de acuerdo a lo que ustedes necesiten tomar en términos de desarrollar una decisión multicriterio.